Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, depende de la hora de la que nos estén mirando. Es un gusto, como siempre, estar aquí en este espacio de unidad de las izquierdas. Un saludo cordial, como siempre, a la militancia de la Cuarta Transformación. Y bueno, me da un gusto enorme estar en este programa número 43 de la izquierda a debate. Es un programa que vamos a dedicar a el tema de la planeación. Vamos a conversar acerca de la importancia de la planeación en un gobierno de izquierda y en particular vamos a centrarnos en el caso específico de la Ciudad de México, la cual ha tenido un proceso muy importante y muy interesante de planeación que viene desde abajo, una planeación participativa, una planeación que es parte, además de la constitución de nuestra ciudad. Y para ello vamos a tener a una invitada de lujo. Su nombre es la doctora Beatriz Corina Minguer Cestelos. Ella es actualmente directora ejecutiva del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México. La doctora Beatriz Minguer es economista, egresada por la UAM, es también maestra en estudios urbanos por parte del Colegio de México, doctora en economía, con énfasis en la economía política, y bueno, ha tenido una amplia trayectoria dentro de los movimientos sociales, dentro del gobierno de la Cuarta Transformación, ha sido asesora legislativa, ha sido parte también de la Secretaría de Bienestar, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de SEDATU, y actualmente, como ya lo había dicho antes, es parte del Instituto de Planeación Prospectiva, Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México. Y bueno, le damos la más cordial bienvenida a la doctora Beatriz y vamos a iniciar esta reflexión precisamente platicando acerca de la importancia de la planeación en un gobierno de izquierda. ¿Tú cómo ves, compañera Beatriz, este tema de la planeación? ¿Cómo ves el tema de la importancia de que los gobiernos de izquierda también demuestren que tienen capacidad para hacer una planeación en los gobiernos? Muy buenos días, tardes o noches, depende también de donde nos estén sintonizando. Muchas gracias a la Unidad de las Izquierdas por este espacio también para platicar pues de un tema que de pronto no nos detenemos a pensar, a platicar, a reflexionar entre todas y todos. Muchas gracias también a ti, querido doctor Josafat, por esta presentación y por esta charla que nos parece muy importante, sobre todo en este momento en el que estamos en la Ciudad de México, justamente como mencionabas, pues haciendo un proceso en el que por primera vez podemos tener una planeación en la Ciudad de México, ¿no? Es increíble que una ciudad con la historia que tenemos en la Ciudad de México, siendo además un bastión de izquierda y ya teniendo pues algunos años, ya dos décadas en el gobierno, apenas tenemos esa oportunidad de empezar a planear, ¿no? Y con digamos, una historia tan importante dentro de nuestra ciudad, pues la importancia de planear hoy es más todavía relevante. Justamente nos encontramos en la fase de la generación del Plan General de Desarrollo y bueno, este tema es pues importantísimo, ¿no? La necesidad de identificar no solo las urgencias, que regularmente es lo que nos atrae la atención en los diferentes niveles de gobierno, que nos la pasamos tratando de resolver bomberazos todo el tiempo, ¿no? Y el que exista un instituto de planeación democrática y prospectiva, que además nace con la Constitución de la Ciudad de México en el 2017 y que, digamos, es mandato también el generar este plan por parte de la Constitución, eso es relevantísimo porque desde entonces ya se identificaba pues una necesidad de planear una ciudad tan grande como la nuestra. Entonces, pues es un tema relevantísimo, aunque de pronto, como decía, no nos detenemos a pensarlo, pero me parece muy importante y muchas gracias por el espacio
para hacer esta reflexión colectiva. Me parece muy, muy importante todo este contexto. Me parece que es muy importante también precisamente visibilizar este ejercicio que acabas de mencionar, de la generación del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, por lo que se ha mencionado en diferentes espacios y diferentes foros. Es un plan que se va a instrumentar con un horizonte de 20 años y es un ejercicio precisamente de planeación democrática, ¿no? Entonces, hay una pregunta que sería muy importante hacer y considerando que además probablemente muchas de las personas que nos van a estar viendo en este espacio, puede ser que sea la primera vez que escuchen lo que es el Plan General de Desarrollo. Entonces, si pudieras explicarnos con un poco más de detalle en qué consiste este plan. Claro, este plan es, como te mencionaba, es una necesidad histórica de la Ciudad de México y que surge por mandato de la Constitución en el 2017, junto con el Instituto de Planeación, ¿no? Que este instituto además es un órgano público descentralizado que tiene autonomía técnica y de gestión, de modo que, digamos, la intención de la generación tanto del plan como del propio instituto es generar una visión que no tenga esta lógica sexenal, ¿no? Que esté constantemente cambiando cada que entra un gobierno nuevo, sino que tenga un horizonte de largo plazo. Justamente lo que nos mandata la Constitución es tener una visión de largo plazo, de 20 años, que es lo que nos está mandatando. A algunos les parecerá poco, a algunos mucho, ¿no? Y sobre todo en un contexto de incertidumbre constante, en algunas ocasiones algunos funcionarios, incluso cuando les pedíamos que nos hicieran este ejercicio de reflexión de cómo se vería el tema que trabajan a 20 años, les parecía muy difícil pensar en 20 años. ¿Cómo crees? Pues yo apenas estamos tratando de sacar algunos temas y para mí es muy difícil pensar a 20 años. Entonces, justamente el instituto tiene esa tarea de pensar de manera prospectiva, ¿no? A 20 años, y este es uno de los componentes más importantes del Plan General de Desarrollo. El plan es, digamos, el plan paraguas, es el plan rector de la Ciudad de México. De hecho, en todos, digamos, toda la... el sistema programático de la Ciudad de México, el único que se llama plan es este Plan General de Desarrollo. Todos los demás se llaman programas, ¿no? Incluyendo los más, digamos, los que se encuentran a nivel más territorial, que son los que se ubican en las alcaldías, los programas de ordenamiento territorial de las alcaldías, ¿no? Que esos también son muy importantes porque definen los usos de suelo de la Ciudad de México. Pero si no sale el Plan General de Desarrollo, no sale ningún otro programa de la Ciudad de México. Incluso el programa de gobierno de la jefa de gobierno salió de manera provisional porque todavía no existe nuestro Plan General de Desarrollo y varios programas sectoriales, es decir, de las secretarías de la Ciudad de México, salieron también provisionales porque necesitan que salga primero este plan, este gran plan, que es el plan rector, que va a orientar el futuro de la Ciudad de México a 20 años. Es decir, ahí se está plasmando este horizonte de 20 años, pero no solamente pensando de aquí a 20 años, sino se plasman, digamos, esos horizontes de corto, mediano y largo plazo, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar hacia allá, hacia esos 20 años? Bueno, pues a través de estrategias que se van generando de corto plazo para llegar a este otro horizonte de mediano plazo y después a un horizonte de 20 años. Igualmente se plantean políticas, programas y acciones, también con esa, digamos, esa periodicidad, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para que, digamos, una tendencia de incremento de las desigualdades a nivel nacional, que además, debo decir, en la Ciudad de México y a nivel nacional también, hemos ido disminuyendo de manera importante la desigualdad. Entonces, digamos que el escenario es al revés, ¿no? Si el escenario y la tendencia va a la baja, como hemos estado generando en estos últimos años, ¿cómo podemos profundizar
para que esta tendencia, digamos, cómo podemos avanzar, cómo podemos generar acciones y políticas y programas para que esta tendencia se profundice, ¿no? Para que, digamos, haya menor desigualdad en el corto, mediano y en el largo plazo podamos poder pensar incluso en abolir la desigualdad o la pobreza extrema en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es, digamos, lo que contiene el Plan General de Desarrollo, es este gran plan paraguas que genera, digamos, esas pinceladas con esa visión de futuro, y es un documento que debo decir, es un documento que está a debate, ¿no? Justamente como este programa es un debate, justamente ese primer insumo que estamos poniendo a discusión es, digamos, una pequeña provocación para poder establecer un diálogo entre todas y todos, y que, digamos, me parece que esto no está bien planteado, ¿no? Tenemos que plantearlo mejor así. O me parece que sí, pero necesita este complemento. O me gusta como está planteado ahí. Entonces, es este primer insumo que es muy general, digamos, ese es el plan general, genera estas pinceladas, estas grandes pinceladas para avanzar en el futuro con un componente de prospectiva y con un componente de participación ciudadana, de participación desde abajo, tanto de las comunidades, los pueblos originarios de la Ciudad de México, las comunidades indígenas residentes y la población en general, ¿no? Está abierto en este momento. Es muy interesante escuchar todo esta caracterización que se hace del programa, del Plan General de Desarrollo, porque es muy interesante que se busca, como lo acabas de decir, ir más allá de la lógica sexenal, ¿no? Y planear con un horizonte de 20 años, lo cual nos permite planificar realmente para resolver problemas, ¿no? Resolver diferentes situaciones que en el día a día ocurren en nuestra ciudad, cuestiones que tienen que ver con seguridad, cuestiones que tienen que ver con desarrollo económico, cuestiones que tienen que ver con el territorio. Y creo que en ese sentido es también muy importante este ejercicio que se está haciendo de participación desde abajo, ¿no? Yo acabo de ver ahora mismo también algunas noticias que más o menos se computa cerca de 200,000 propuestas en torno a este plan general de desarrollo, lo cual muestra que ha sido una participación muy amplia. Se han generado muchísimos foros en diferentes partes de la ciudad. Han participado académicos, pueblos originarios, diferentes sectores del sector privado, también diferentes colectivos, ONGs, digamos, ha sido una consulta muy amplia, ha sido una consulta que además se ha realizado en diferentes lugares para que la gente directamente se involucre, ¿no? Y sienta suya esta planificación. Por eso me gusta mucho que se dice, esta participación es desde abajo y con miras también a mirar el futuro, con esta visión de la prospectiva, que es un término muy poco trabajado en diferentes aspectos. De hecho, yo diría que nos hace falta una cultura de la prospectiva, y precisamente tú eres directora ejecutiva de esta área, ¿no? Entonces ahí creo que hay muchos temas que plantear, pero un poco para centrarnos más en el tema del Plan General de Desarrollo. ¿Cuáles dirías que serían los principales objetivos, ¿no? Entiendo que se han formulado 4 grandes objetivos que tienen que ver con la transformación social y territorial, que tiene que ver con la sostenibilidad de los diferentes procesos dentro de los cuales está el acceso al agua, lo cual es fundamental garantizar en esta ciudad, y también lo que tiene que ver con la desarrollo económico y participación ciudadana. Si pudieras elaborar un poco más en torno a los objetivos del plan. Sí, mira, los objetivos son amplios en términos de esta orientación que tenemos que generar entre todas y todos, justamente con esta visión de la participación deliberativa, de la participación desde abajo, que también es un término
que de pronto no se elabora tanto ni se entiende del todo, pero digamos que es una forma de entender la participación de manera diferente a partir de, pues eso justamente de la deliberación colectiva. Y esto es como una planeación también pensándola, digamos, con esta idea de planear desde el territorio, ¿no? Nosotros tenemos la idea, por supuesto, todos y todas las que nos encontramos en el Instituto de Planeación, tenemos una formación técnica, digamos, sólida también, de formación también académica, pues, digamos, de larga data también, porque, digamos, es un instituto muy joven, ¿no? Tiene apenas unos años y apenas también en esta administración inició, digamos, otro proceso con la doctora Ramírez Curi, que entró en el año pasado, en el 2025, junto con su equipo, entre ellos servidora, que pues buscamos tener, digamos, esta formación técnica científica. Sin embargo, no estamos pensando en generar una planeación desde el escritorio, sino hacer una planeación que venga desde abajo, que estemos sentados con las y los integrantes de las comunidades, que podamos hacer este ejercicio de reflexión colectiva, que podamos identificar cuáles son los grandes problemas, pero sobre todo las grandes soluciones. Entonces, hicimos todo un proceso en el cual, digamos, el objetivo principal de este plan general es que todas y todos nos veamos reflejados en este programa. Este plan es justamente todo este andamiaje de actores, ¿no? Es un plan que incorpora de manera horizontal todos los actores de la sociedad, ¿no? Las comunidades, el sector social, el sector académico, el sector privado, el sector público, todos estamos de la mano en este proceso para generar el plan, y el objetivo es justamente que todas y todos construyamos la ciudad que necesitamos a 20 años, pero pensando en qué necesitamos construir en este sexenio, qué necesitamos construir en el siguiente sexenio y qué necesitamos construir para dentro de 20 años, ¿no? Entonces, esto me parece muy importante porque justamente el involucrar a todos los sectores de la sociedad, de las comunidades, es el elemento también fundamental en una planeación deliberativa, en donde no es una planeación, digamos, desde el experto, desde pensar en estos expertos como los que están autorizados a señalar lo que debe ser la orientación o la figura de la ciudad, qué es lo que necesita la ciudad, eso lo dirían antes los expertos, ¿no? Hubo pues paradigmas en la cientificidad, la planeación era lo más importante, se usaba el método científico nada más para identificar cuáles eran las necesidades y el camino a seguir por la ciudad, ¿no? En donde el plan se veía simplemente como ciencia. Y hubo otros paradigmas, digamos, u otras corrientes en las que se negaba la planeación, ¿no? ¿Y para qué planear? Cosas van pasando poco a poco y más bien vamos haciendo una especie de incrementalismo en donde si funcionó una política, pues la seguimos implementando y si no funciona, la quitamos, ¿no? Pero sin un horizonte de largo plazo, sino solamente, digamos, a prueba y error, a prueba y error. La idea de este tipo de planeación es identificar a partir de los que conocen el territorio, de los que viven todos los días el territorio, lo sufren, lo gozan, los saberes que tienen las comunidades, los saberes que tienen la gente que vive en las colonias y que sufre, digamos, los grandes problemas de la ciudad, que nos expliciten cuáles son estos problemas y cuáles son las propuestas que ellos están dilucidando para poder llegar a ese horizonte de futuro. Entonces, justamente este fue, digamos, el gran objetivo del plan, y que además ahí mismo se empezaron a plantear diferentes temas, ¿no?
son los temas que en este momento tenemos en este primer documento que está publicado para su disposición. Cualquiera de los que tenemos acceso a Plaza Pública, a esta plataforma de la Ciudad de México, podemos bajar este documento e identificar los primeros 22 temas que pusimos en este documento como los más importantes. Sin embargo, con el proceso de la consulta, que ahorita platicamos un poquito más de ese proceso, que es muy interesante, ha sido muy interesante este proceso de consulta, ya identificamos otras 7 líneas o otros 7 temas importantes que si bien los teníamos un poquito ahí, digamos, planteados en este primer documento, en realidad faltaba enfatizar en esos temas, y por eso es que al estar interactuando con en este proceso de consulta, pues la gente nos ha pedido que digamos que se profundice en estos temas, y por eso es que incrementamos estas 7 líneas dentro de este plan. Muy interesante esta manera en cómo se describe lo que es el plan, porque me queda clarísimo y creo que eso hay que enfatizarlo ahora con las personas que nos están viendo, que se trata de un instrumento de planeación. El Plan General de Desarrollo es un instrumento de planeación que resulta ser un plan rector, ¿no? Por lo que se ha comentado aquí, es un plan paraguas a partir del cual se van a articular todos los programas de la Ciudad de México y de las diferentes alcaldías. Es muy importante decir que tiene un carácter vinculante, que eso también se requiere, digamos, tomar en consideración para entender la importancia de este plan. Y a su vez es mandato constitucional que la Ciudad de México tenga un plan general de desarrollo, lo cual es un tema súper importante para que este plan pueda desarrollarse y pueda aprobarse en el Congreso para que la Ciudad de México cumpla con la ley, ¿no? Esa parte me parece que es muy, muy importante tomarlo en consideración, pero precisamente también estamos en el punto de la consulta, el tema de cómo la planeación de este plan no es, como lo acaba de decir la doctora Minguer, no solamente son los expertos que desde su visión de iluminados dan, digamos, la planeación del resto de la ciudad, como ellos reservándose el privilegio epistemológico de que saben lo que los demás no saben. Aquí la cosa, y esto me parece que es lo que cambia por completo el paradigma, al menos de cómo se articulan las políticas públicas en un gobierno de izquierda y en un gobierno neoliberal, es que en un gobierno de izquierda se toma en cuenta a la gente. Y la gente a su vez se siente incluida. Por eso es tan importante este proceso de consulta para escuchar, precisamente en esta parte de sentir que se hace trabajo de territorio, ¿no? Entonces creo que el proceso de desarrollo de este plan es precisamente un ejemplo de lo que debe de hacer un gobierno de territorio, no solamente un gobierno de escritorio. Y en este proceso, pues evidentemente hay diferentes dificultades, hay diferentes aspectos que han salido en las discusiones públicas. Y aquí me gustaría también entrar a un tema que tiene que ver con aclarar diferentes aspectos de lo que este plan no es, ¿no? Porque, por ejemplo, en diferentes lugares se han hablado de que este es un plan que sirve para promover los intereses de las industrias inmobiliarias, lo cual es una cosa totalmente contraria al espíritu de este plan, pero al final hay gente que ve lo que quieren ver, a veces con malas intenciones, a veces sin ni siquiera tomarse el tiempo de leer, y me gustaría ahí en ese sentido que pudieras desarrollar esta idea de que sí, es decir, que no es el plan, porque también ha habido esta otra planteamiento de que el Plan General de Desarrollo sirve para desarrollar el comunismo en Ciudad de México, ¿no? Entonces, los que somos comunistas nos encantaría que eso ocurriera, pero evidentemente eso no va a pasar, ¿no? Entonces, sí nos gustaría que nos explicaras también lo que no es el plan.
Sí, muchas gracias también por hacer énfasis en esta parte de que es vinculante, es decir, es obligatorio, ¿no? Entonces, todo lo que se plasme en este plan tiene que ser seguido por las secretarías y por las alcaldías, ¿no? Y por todo el aparato de gobierno de la Ciudad de México. Por eso es tan importante este documento, ¿no? Por eso decía, un documento histórico, histórico, de verdad ojalá pudiéramos a veces dimensionar, yo sé que es completamente poco cotidiano pensar en esto, pero la planeación es importantísima, sobre todo, como decías, en un gobierno de izquierda, nos permite orientar el camino, nos permite tener esa vinculación también con la gente, justamente por ser un gobierno de izquierda. Este documento no es, como decimos, así como la ciencia no es neutral, este documento tampoco es neutral, ¿no? Sí tiene, por supuesto, estos componentes de un gobierno de izquierda que está tratando de generar cambios profundos en, digamos, una ciudad que se consolidó como una ciudad neoliberal, ¿no? Y que poco a poco se ha estado trabajando para quitar estas desigualdades profundas que se generan en un proceso, por supuesto, de neoliberalización de las ciudades, ¿no? En todas las ciudades de América Latina sucede esto, y así los vemos, ¿no? Hay una ciudad central que acapara los mejores servicios, la mejor infraestructura, digamos, también unas zonas residenciales con los mejores, digamos, equipamientos, ¿no? Y el resto de la ciudad se periferiza y sirve como proveedora de fuerza de trabajo, como proveedora de espacios donde desechar los residuos de la ciudad principal, de estas, digamos, alcaldías centrales, y eso es lo que se ha profundizado también en todas las ciudades de América Latina. Es importante que identifiquemos que esos procesos se pueden revertir, pueden ser orientados a través de una planeación que se genere por todas y todos, que identifiquemos cuáles han sido estos problemas que han profundizado las desigualdades, la pobreza de la mayor parte de las ciudades de América Latina, y que la Ciudad de México no está exenta de ello, porque todavía, digamos que como no hemos tenido esta oportunidad de planear desde abajo, pues se han ido profundizando estas desigualdades, ¿no? Y tenemos problemas como la llamada, seguramente es bastante conocida por todos y todas, la llamada gentrificación, ¿no? Que podríamos poner incluso a debate hasta el término, pero digamos que es un término que ya se ha hecho bastante popular hoy en la ciudad, porque en realidad ha sido un proceso de desplazamiento de las comunidades de la ciudad, y que originariamente ellos se encontraban desde hace muchas décadas aquí, y que por un proceso, digamos, de elitización de ciertos espacios de la ciudad han tenido que verse obligados a irse a las periferias de la propia ciudad, o a las periferias de la zona metropolitana de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, digamos que esto es relevante justamente porque nos permitiría evitar esos problemas de desplazamiento, evitar que se siga centralizando la ciudad. Habríamos de tener un plan de un proyecto mucho más orientado, de una nueva economía para la Ciudad de México, en donde no solamente nos estemos centrando en la financiarización de la economía en las ciudades, ¿no? Que también es un proceso que lleva todas las ciudades de América Latina, y que prácticamente los nodos más importantes del mundo, pues están financiarizados, ¿no? Y la Ciudad de México no es la excepción también, y lo que ha hecho también es empezar a expulsar también población de la ciudad central, ¿no? Entonces, ¿cómo es que podemos diversificar la economía de la Ciudad de México? ¿Cómo es que podemos evitar la escasez de agua en la Ciudad de México? ¿Cómo es que podemos conservar nuestro suelo y nuestras áreas naturales protegidas, nuestras áreas de valor ambiental?
cómo es que podemos proveer de mejor vivienda a nuestra población, cómo podemos también tener un mejor gobierno, fomentar más la democracia, cómo podemos evitar la discriminación y pensarnos como una ciudad pluricultural, diversa, feminista. En fin, todos esos temas están abordados en el Plan General de Desarrollo y que son parte de la agenda de la izquierda de nuestra ciudad, ¿no? Y que, por supuesto, como te decía en un principio, pues no estamos pensando en un plan neutral, sí tiene una orientación y tiene una orientación también en donde el gobierno se ve como rector de las acciones que tiene que llevar a cabo para beneficiar a la población, para pensar en el beneficio colectivo. Siempre, digamos, esta orientación de nuestro gobierno de izquierda es pensar en el bienestar colectivo por sobre el bienestar individual. Y eso creo que haciendo este proceso de consulta también, incluso teniendo reuniones de trabajo con algunos sectores privados, pues ha quedado claro también cuál es esta posición del gobierno de izquierda y este gobierno que busca la redistribución de la riqueza urbana para beneficio de todos y todas, e incluso estos grandes capitales también se verían beneficiados por una ciudad que tiene estos beneficios para la población. Eso creo que también ha sido un proceso en el cual hemos estado trabajando con el sector privado para que ellos identifiquen que esto nos beneficia a todos, ¿no? Esta máxima de por el bien de todos, primero los pobres, es muy clara, ¿no? Es una solidaridad intrageneracional que todos deberíamos asumir, ¿no? Es una responsabilidad y corresponsabilidad de todos los sectores pensar que el mirar por y para ellos nos beneficia a todos a la larga. Entonces, ese ha sido como, digamos, el proceso también en el cual hemos estado en este momento de la consulta platicando y reflexionando también en el papel que tiene el gobierno en este momento, ¿no? Como parte de este andamiaje del Estado, pensando en el territorio, el gobierno y la población como uno solo, y que vamos del mismo lado, ¿no? Estamos caminando hacia el mismo lado y orientando los esfuerzos de planeación hacia esa ciudad de 20 años como lo pensamos todas y todos. Creo que dentro de esta reflexión que ha estado haciendo respecto a este plan, conviene hacer una lectura de los 22 ejes para que también las personas que nos están escuchando y viendo lo tengan claro, porque precisamente uno de los temas que yo creo que se vuelve fundamental, y lo acabas de mencionar ahora mismo, es que este proceso de consulta lo que busca es integrar a las personas para generar una visión de una ciudad que busque echar atrás el proceso de neoliberalización, ¿no? Y esta ciudad que se convirtió en una ciudad con grandes desigualdades por el proceso del neoliberalismo, etcétera, lo que hizo fue generar condiciones que no permiten que todas las personas puedan ejercer su derecho a la ciudad, ¿no? Y creo que esa parte es muy importante porque lo que busca hacer este plan es garantizar diferentes derechos, dentro de los cuales está, por ejemplo, el tema que tiene que ver, y ese es el eje número 1, democracia de libertades y acceso a la justicia, ¿no? Ese es uno de los aspectos. Espacio público, político, socioambiental y cultural. Tercer eje, igualitarias y el florecimiento humano. El cuarto eje tiene que ver con los cuidados y bienestar, lo cual es muy importante considerando que estamos en una etapa en la cual se está poniendo énfasis en construir sistemas de cuidados. Y en este caso, en Ciudad de México, precisamente considerando además lo que tiene que ver con las utopías, se busca reforzar precisamente el sistema de cuidados en Ciudad de México. El otro punto es la salud. ¿Cómo generamos mejores condiciones para que la salud de las personas de nuestra ciudad esté garantizada y no se vulnere por diferentes aspectos, ¿no?
Otro punto tiene que ver con el feminismo y la igualdad sustantiva, lo cual también eso se vuelve fundamental para esta perspectiva. La diversidad sexogenérica también se incluye, la cuestión de la educación, la innovación y el conocimiento, se incorpora también de los derechos de las infancias, de las juventudes. Somos una ciudad que debe de cuidar a sus jóvenes, debe de cuidar a sus infancias y garantizarles pleno derecho a diferentes aspectos que les permitan crecer. Esta es una ciudad pluricultural. También eso es muy interesante que aquí se nombra en el documento, la cuestión del patrimonio público, porque somos una ciudad que tiene más o menos unos 700 años, más o menos, que es cuando se funda 700. Tenochtitlán, y de ahí hasta la Sí, fecha, vamos a celebrar. realmente tenemos un gran patrimonio histórico, un poco recordando también este libro maravilloso de López Obrador, Grandeza. Tenemos una ciudad con una historia grandiosa que yo creo que nos debe de hacer sentir profundamente orgullosos por esta cuestión y qué bueno que eso se refleja en este plan. La cuestión también relacionada con el equilibrio ecológico, que también eso es un tema que se incorpora, la cuestión de la conservación de las áreas naturales protegidas, la cuestión de los riesgos socioambientales, la cuestión que tiene que ver con los temblores, que también somos una ciudad muy vulnerable por la cuestión sísmica, lo que tiene que ver con el acceso a la vivienda, garantizar el acceso al agua y ahí tratar de hacer frente al estrés hídrico que tiene esta gran ciudad. La movilidad, que es un tema muy constante. ¿Cuántas personas no hacen aproximadamente 2 horas diarias de transporte cuando van de su vivienda al trabajo y de regreso? O a veces 4 horas, que también eso pasa mucho con las personas que habitan en las periferias. La economía, que tiene que ver con generar condiciones de una prosperidad compartida, una economía dinámica que incluya diferentes aspectos para garantizar el empleo digno, que también ese es otro de los puntos. El trabajo digno. ¿Cómo hacemos para garantizar mejores condiciones laborales, la paz y la seguridad? Somos una ciudad que tiene que garantizar nuestro derecho a vivir en paz, como diría la canción también de Víctor Jara, ¿no? Luego está también la cuestión de que somos una ciudad metrópoli global, somos una ciudad global. Creo que somos la ciudad que tiene más visitas de todo el mundo, la que tiene mayor conexión internacional en aviones, ¿no? Entonces también esa cuestión es importante porque Ciudad de México es la llave, no solamente a México, sino a América Latina, ¿no? Entonces también esa parte es fundamental y uno de los últimos ejes que aquí aparece, el último, es gobierno para la transformación y finanzas públicas para el desarrollo. Esos son los ejes que aparecen en el documento. Les invitamos a que lean el documento. La verdad es que es un documento muy bien hecho. Hay diferentes versiones del documento. Uno es un documento largo, otro es un documento corto, pero realmente vale la pena leerlo todo. Y aquí lo que me gustaría comentar es que uno de los elementos que se ha dicho es que supuestamente el plan no tiene jerarquización de prioridades, que eso es uno de los temas que a mí me gustaría preguntarle a la doctora sobre esa cuestión que se ha mencionado. Sobre eso, ¿qué te gustaría comentar? Mira, antes de contestarte eso, te voy a comentar que de estos, cómo está armado primero el instrumento, por esto que comentaste de los contenidos. Bueno, a estos, cada uno de los temas que tú estuviste mencionando, le llamamos líneas de transformación, ¿no? Son líneas que no solamente son temas, sino que son temas que queremos transformar, ¿no? Entonces, por eso le llamamos líneas de transformación. Y cada una de estas líneas tiene ejes, ¿no? Que son estos elementos que van a operativizar esa transformación. Tiene un pequeño componente de diagnóstico. No quisimos hacer un documento diagnóstico
¿no? Porque incluso se puede identificar que hay ya una ciudad sobrediagnosticada, hay muchísimos documentos de diagnóstico de los diferentes temas de modo que no quisimos enfatizar más en un documento diagnóstico como en una primera versión del Plan General de Desarrollo. Quisimos realmente darle énfasis a este componente prospectivo, ¿no? Entonces, después de esta pequeña introducción por cada una de las líneas de transformación de un diagnóstico, incorporamos un objetivo, incorporamos unas estrategias de corto, mediano y largo plazo, y después incorporamos programas, políticas y acciones también de corto, mediano y largo plazo que tienen esa congruencia con las estrategias, ¿no? La estrategia que marca como la generalidad y después cómo vamos a generar ese punto, esa estrategia, ¿no? ¿Cómo la vamos a lograr? Y también tiene indicadores que, digamos, dan seguimiento, ¿no? Son indicadores de resultados o de impacto que dan seguimiento a cómo se generan estas estrategias, así se llegó a nuestro objetivo, digamos, también de corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, digamos que eso es lo que van a encontrar en cada una de las líneas de transformación. Y en el proceso de consulta tú me hiciste favor de leer estas 22 líneas de transformación y en el proceso de consulta nos han pedido otras 7, como les había comentado en un principio. Entonces, les digo cuáles son estas 7 porque son importantes, porque los han pedido también en este proceso. La primera que vamos a incorporar como para afianzar, porque además todas las líneas tienen que ver con derechos. Nuestra Constitución de la Ciudad de México es una constitución de avanzada. Es importantísimo que todas y todos lo conozcamos, porque incluso se ha dicho, pues, que incluso es más de avanzada que nuestra propia constitución del país, ¿no? Porque se generó ya con derechos mucho más acabados, más delimitados, mucho más claros, amplios, ¿no? Con esta forma de entender ahora nuestra ciudad también mucho más progresivos, progresista, en fin, es una constitución muy interesante, de verdad ha sido un trabajo importantísimo el que se generó en la constituyente para generar esta constitución de la Ciudad de México. Les exhorto que la leamos todas y todos, porque es una constitución que de verdad marca derechos y los deja muy protegidos, ¿no? Entonces, lo que primero identificamos es la necesidad una línea específica de derechos humanos, ¿no? Aunque todo el documento está transversalizado por derechos, todos son derechos, todos los que encontramos en este plan son derechos, queremos enmarcar con una primera línea de derechos humanos. Después, queremos enfatizar en la comunicación, ¿no? Una ciudad que se comunica, pero ¿qué papel tienen también los medios de comunicación y cuál deberían ser medios de comunicación que de verdad comunicaran, que de verdad sirvieran para el bienestar de la población? Queremos dejar eso plasmado también. También identificamos la necesidad de dejar una línea de gobiernos locales, porque si bien están de alguna forma ahí plasmadas las funciones de las alcaldías, queremos fortalecer también a las alcaldías. Queremos dejar muy claro cuál es la función de la alcaldía, que es ese gobierno de proximidad, ese gobierno de territorio, y lo queremos dejar con mayores fortalezas ahí en el Plan General de Desarrollo. También hablamos de energía sustentable, si bien, digamos, las facultades mayores en términos energéticos recaen sobre el gobierno federal, sí queremos que esta ciudad tenga la posibilidad de generar un poco digamos, el camino que fortalezca también la soberanía energética para todo el país, ¿no? Que nos ayude también a generar esta transición energética, porque además somos una de las ciudades a las que les da más
tiempo el sol, ¿no? La energía solar puede ser una muy buena opción para empezar a transitar hacia esa otra posibilidad. También pensamos justamente en esto que mencionabas del turismo, un turismo incluyente, que no sea un turismo como el que se generó en otras ciudades, que expulsa también a sus poblaciones, que las deja marginadas del beneficio del turismo, sino que sea un turismo incluyente, colectivo, comunitario, ¿no? Entonces también quisimos dejar ahí plasmado esta línea de transformación. También nos decían en el proceso de consulta que querían dejar más el énfasis en una ciudad deportiva. Entonces, ¿qué queremos de una ciudad? Que sea una ciudad que además de que no solamente que tenga un sistema de salud importante, sino que produzca salud, ¿no? Y la parte de la producción de salud, pues es a través también de la actividad física constante, ¿no? De las y los habitantes de esta ciudad. Y entonces es muy importante que pensemos en una ciudad deportiva. Y también una última línea de transformación que se ha dejado es una ciudad para las personas con discapacidad, ¿no? Que pensemos en una ciudad accesible para las personas con discapacidad. Entonces, bueno, por esto que decías de las líneas y cómo se han ido fortaleciendo a través de este proceso de consulta y pensando justamente en la jerarquización que mencionabas, ¿no? Que en muchos casos han dicho, bueno, ¿y cuáles son las jerarquías de este plan, ¿no? ¿Por qué no está a ver cuál es el problema más importante y cuál es el menos importante? Bueno, me parece que es importante también identificar que justamente la planeación nos da la oportunidad de no atacar lo urgente, sino lo importante. Y todos los temas, digamos, todos estos que enumeramos y que ahora te complementé con estas otras 7 líneas de transformación, todos los temas son relevantísimos, todos los temas son importantes y todos los problemas, digamos, todos los temas y los problemas que se generan a través de ciertos elementos, pues tienen que ser atacados, tienen que ser abordados de manera integral y tenemos que dar el tiempo para planear justamente, no pensando en los bomberazos constantes de la función pública, sino más bien pensando en que todo es importante, todo necesitamos, digamos, cubrir dentro de una ciudad tan compleja como la Ciudad de México, tan diversa y tan rica como la Ciudad de México, y que necesitamos pensar que todos estos temas son relevantísimos y que todos los tenemos que pensar de manera integral en estos pasos hacia este futuro. No, sí, totalmente, digámoslo así, muy entusiasmado por escuchar todas estas nuevas líneas que se han ido integrando y con esta caracterización que nos hace nuestra doctora Beatriz. Muy interesante porque se hace ver la importancia de abordar de forma sistémica todas estas líneas de transformación, que eso me pareció muy importante que se enfatizara en cómo esto se convierte en ejes estratégicos, que son líneas de transformación eh, que se buscan promover en toda la ciudad para que durante 20 años se avance en materia de salud, en materia, ahora se decía, de una ciudad deportiva, en materia de derechos humanos, en materia energética, en materia del espacio público, en materia también económica, etcétera. Y creo que es muy interesante al menos la manera en cómo se presenta esto como algo totalmente sistémico, pero además evitando posiciones reduccionistas, ¿no? Posiciones que solamente quieren abordar un solo problema y los demás dejarlos de lado. Entonces creo que esa parte es importante tomarla muy en serio, precisamente para mostrar que todo esto es importante, que se busca realmente incluir a todos y a todas. Es un plan en ese sentido que busca ser incluyente. Y creo que en ese aspecto también vale muchísimo la pena considerar el tema, y eso es por una cuestión de interés para este espacio, el tema de los indicadores. Esa parte es muy importante porque planificar no solamente es decir lo que se quiere hacer, sino requiere también generar indicadores para después dar
seguimiento para saber qué tanto se ha ido avanzando, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante que se tenga claro que la planificación, sobre todo en gobiernos de izquierda, tenemos que tener esa responsabilidad de hacer buenos indicadores, indicadores que nos permitan saber qué tanto hemos avanzado, qué nos hace falta, cuáles son los pendientes, y creo que aquí en este espacio que se ofrece de izquierda a debate, pues hay que subrayar eso, que precisamente la planeación no solamente es hacer una carta a los Reyes Magos, ¿no? Sino es hacer planes factibles, siguiendo un principio de factibilidad para ir avanzando hacia la construcción de utopías, pero al mismo tiempo tener estos indicadores que nos permitan saber si vamos por buen camino. Y de aquí pues me gustaría hacer una última pregunta que tiene que ver con los indicadores, que se ha hecho la crítica de que supuestamente son poco verificables estos indicadores que se han planteado en el Plan General de Desarrollo. Sobre esto, ¿qué nos podrías comentar? Sí, qué bueno que mencionas esto de los indicadores porque es justamente un tema muy relevante. Como sector público en un documento oficial se busca que la información venga justo de pues organismos que tienen este mandato también de generar la información oficial, ¿no? Como INEGI, CONAPO, algunas otras instancias, ¿no? Evalúa, en fin. Parte de lo que encontramos en el diagnóstico y en todo parte de todo el proceso que realizamos para este primer documento, nos dimos cuenta, o parte del diagnóstico, o de los hallazgos del diagnóstico, es que nos falta mucha información para muchos temas, ¿no? Tratamos de identificar los mejores indicadores en cada uno de los temas, que también fueron consensuados de alguna forma con las secretarías, que es la información que también ellas utilizan para dar seguimiento. Ellos tienen otros indicadores para, digamos, de desempeño y demás. Nosotros necesitamos indicadores de resultados y de impacto para que sean realmente indicadores que nos digan cómo van esas políticas y programas, ¿no? O acciones que se están determinando por el gobierno. Entonces, nosotros sí necesitamos indicadores un poco diferentes a los que dan las propias secretarías. Sin embargo, sí nos hace falta información, ¿no? Eso es un hecho. Sí nos falta información y estamos proponiendo en varias de las líneas incluso indicadores base cero, es decir, indicadores que no tengan históricos, ¿no? Que sean la primera vez que se generen, pero que podamos empezar a generar información de eso, porque sí es importante también incluso cambiar un poco hasta el paradigma de la forma como se creó la información, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que si tenemos cierto tipo de variables y cierto tipo de mediciones, es porque así lo necesitó un sistema completo económico, político, social, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos como gobierno de izquierda la responsabilidad de generar pues nuevos indicadores, nueva información también, ¿no? Entonces, eso también es parte de los hallazgos de este plan, pues, que evidentemente vamos a utilizar los indicadores con la información que tenemos, que tienen que ser indicadores que tengan históricos, es decir, es replicables, que sean consistentes, que sean confiables, pero también podemos atrevernos a pensar en la necesidad de identificar nueva información, ¿no? Necesitamos otros indicadores, pero para eso necesitamos mejor información. Entonces, también en eso tenemos que cambiar, tenemos que romper con esa tendencia también de generar información que solamente era útil para un modelo, ¿no? Nosotros como estamos tratando también de romper con esos paradigmas de información incluso, pues también tenemos que atrevernos a pensar en la necesidad de incorporar nuevos indicadores, pero pidiendo y necesitando nueva información para, digamos, el futuro que sí necesitamos construir entre todas y todos, ¿no?
Sí, no, totalmente de acuerdo. Es muy importante esta cuestión de saber cómo se forma la información, cómo se produce, y también tener claridad de que en ese producir de la información, en gran medida también se filtran criterios normativos, ¿no? Que luego pueden llevar a que con ciertos datos se descalifiquen o se favorezcan ciertas ideas, ¿no? No por ello, por eso el presidente López Obrador decía en su momento, ¿no? Que él tenía otros datos, porque precisamente se formaban con ciertas metodologías, datos para descalificar, y bueno, ahí creo que se vuelve muy importante esta cuestión de datos de calidad, pero también tener claridad de quién produce los datos, con qué intenciones, para qué, cuál es la Exacto. funcionalidad. Entonces, en ese sentido, sí es muy importante pensar también en la rendición de cuentas, ¿no? Que es un tema que también ha salido dentro de este proceso, de este ejercicio. Y ahí sí nos gustaría también que pudieras comentar algo sobre cuál sería este sistema para evaluación y rendición de cuentas del PG. Pues sí, sobre todo porque donde más nos han cuestionado un poco es en este proceso de consulta, ¿cómo van a saber las personas que evidentemente sí se hizo algo diferente, ¿no? ¿Cómo van a saber que realmente lo que ellos aportaron, ellas aportaron, va a ser vertido en este nuevo documento? Quiero decirles que hay un proceso de sistematización de la información en donde pues también con uso de la tecnología nos hemos apoyado de herramientas tecnológicas para poder sistematizar pues las miles de opiniones que han llegado pues al instituto, ¿no? A través de los diferentes mecanismos de participación, y que nosotros tenemos la responsabilidad de verter todas esas propuestas en un nuevo documento. Entonces, debo decirles que se hacen los talleres o se hacen los foros o se integran, nos llevan documentos completos, por ejemplo, en donde abordan diferentes temas y nosotros los recibimos, los tomamos en cuenta, y así como cédulas, hay unas cédulas que están impresas también por el instituto, que en algunos casos se han llevado a casa por casa incluso para poder recabar algo de información, que no es, digamos, la prioritaria, ¿no? Creo que el ejercicio prioritado ha sido en este acercamiento en talleres y en foros. En este sentido, toda esa información por el equipo de trabajo se vierte, se digitaliza, ¿ya? Todo en un forms, ¿no? En estos forms que ustedes conocen también, que todo el mundo hemos llenado. El equipo de trabajo lo digitaliza, lo metemos en un Forms. Ustedes saben que en el Forms se lleva a una base de datos que está en un Excel, ¿no? Entonces, ese Excel, digamos, ahí está toda la información vertida y se separa por líneas de transformación, por cada una de las líneas de transformación, para identificar cuáles son los temas por línea de transformación que nos han llegado, y ya sea que lo identifiquemos por diagnóstico, por estrategia o por política o programa, ¿no? Entonces lo diferenciamos, digamos, también con ayuda de la tecnología, nos ayuda a diferenciar cuáles son las propuestas en diagnóstico, las propuestas en estrategia, las propuestas en políticas o programas, y después de eso nosotros priorizamos e identificamos si efectivamente tienen que ver con la materia de este plan, ¿no? Porque de pronto nos pueden llegar a decir, y que eso nos ha pasado mucho, si no hacemos un buen encuadre en el taller, o incluso cuando lo tratamos de hacer bien, la gente nos dice, por ejemplo, mucho un problema muy típico de todos nosotros en la ciudad, como la banqueta o el bache, ¿no? O me falta iluminación en la calle, y no necesariamente, digamos, ese es el nivel de desagregación de este plan, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros en este caso es, bueno, si decimos hay un bache, pues mejoramiento de calles, ¿no? O mejoramiento del espacio público, que eso es como el tema más general, ¿no? No decimos los baches, ¿no? Sino
el mejoramiento del espacio público y cómo vamos a medir ese mejoramiento del espacio público, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que hacemos todo ese proceso de identificación y sistematización de la información, y una vez que tenemos eso, lo vamos a plasmar, todavía estamos en ese proceso de hacer el nuevo documento con toda esta información que está llegando, priorizando efectivamente si pertenece a parte del diagnóstico, parte de las propuestas, o si no es la escala del instrumento, ¿no? Y seguramente será para el Programa General de Ordenamiento Territorial, que ese es otro programa que también será consultado en los próximos meses, también que estaremos realizando desde el Instituto de Planeación. Entonces, digamos que todo ese proceso va a estar clarificado, transparente en la plataforma de Plaza Pública. Todo eso, así como en este momento pueden bajar el documento en esta plataforma Plaza Pública de la Ciudad de México, también todo este proceso de sistematización, todos los documentos que nos han llegado, los vamos a subir ahí a la plataforma de Plaza Pública, y todos se van a identificar como parte del proceso de la consulta, y se van a identificar como las propuestas que fueron llevadas a cabo al nuevo documento. Entonces, pues si les decimos que en este momento ya por parte de la consulta ya incrementamos otras 7 líneas, ese documento que está en Plaza Pública va a cambiar muchísimo, porque ustedes en todo este proceso de consulta, pues ya lo han ido alimentando. Entonces, eso va a ser muy transparente, va a estar en Plaza Pública, y va a ser un proceso que van a poder estar dándole seguimiento sin ningún problema en las plataformas de la Ciudad de México. Muchísimas gracias por también explicarnos cómo va a ser este proceso para que las personas podamos, digamos, consultar el Plan General de Desarrollo, el tema también de la sistematización de la información, el uso de estas plataformas para poder dar estos seguimientos. También mencionar que la consulta se va a hacer hasta el 21 de abril, ¿es la fecha? No recuerdo bien. 10 de abril. La jefa de gobierno, el último día era el 28 de febrero, pero también por la necesidad de que más personas aporten, y digamos, cierta demanda también de alguna parte de la población que nos pidió también que alargáramos el proceso de la consulta, sobre todo que vienen también de los pueblos originarios y comunidades indígenas residentes, nos pidieron que, como es un proceso deliberativo mucho más largo el de ellos, asambleas, y donde deliberan y efectivamente ya nos entregan un documento en donde dicen estos son los puntos que queremos que se afinen o que se mejoren o demás. Por eso se decidió también por parte de la jefa de gobierno, pues digamos, alargar el proceso de la consulta, y ya no fue el 28 de febrero, sino hasta el 10 de abril. Entonces todavía tenemos pues un mes más para poder participar, para estar pendiente de pues todo lo que se plasme ahí. Recuerden que todas las cosas que propongamos van a ser tomadas en cuenta, y todo lo que encuentren en este Plan General de Desarrollo es obligatorio. Las secretarías tienen que hacerlo operativo, tienen que materializarlo. Entonces, si, por ejemplo, en el tema de la vivienda, hablamos de un mejoramiento en la producción de vivienda, por ejemplo, en la autoproducción de vivienda, que es además un tema muy importante dentro de la Ciudad de México, que debemos garantizar como gobierno que se genere con asistencia técnica la autoproducción de vivienda. La Secretaría de Vivienda tiene que hacer algún programa en donde haya efectivamente asistencia técnica para la autoproducción de vivienda. Si nosotros decimos que tiene que haber mejor movilidad en determinadas zonas de la Ciudad de México, entonces la Secretaría de Movilidad tiene que generar
lo necesario para que en esas zonas se privilegie la movilidad, ¿no? Y a lo mejor la electromovilidad, si es más específica. Si decimos que debe haber, digamos, la limitación a la regulación, a la regularización de los asentamientos humanos en suelo de conservación, la Secretaría de Medio Ambiente tiene que hacer lo necesario para que no haya regularización en suelo de conservación, porque es importantísimo preservarlo por el agua que emana de ahí, que es la que nos provee la mayor parte del agua de la Ciudad de México. Entonces, cada cosa que dice el Plan General de Desarrollo, las secretarías tienen la obligación de llevarlo a cabo. Entonces, por eso es tan importante que lo que quede ahí plasmado, todos lo consensuemos. Totalmente de acuerdo y bueno, vamos a ir cerrando. Ya justamente estamos sobre el tiempo límite. Es muy importante esta última parte que se mencionó sobre consensar este proyecto, este plan, y que todas las personas que nos están viendo pues se sientan también con esta confianza de poder participar, de poder descargar el documento, poder discutir y tener claridad que sigue un mes más de consultas. Y bueno, doctora Beatriz, ¿con qué te gustaría cerrar esta presentación? Pues agradeciéndoles a la Unidad de las Izquierdas por darnos esta oportunidad de charlar contigo, con una servidora respecto a pues este plan que en realidad es un plan innovador, histórico, que sí tiene por supuesto una marca de un gobierno de izquierda, ¿no? Que ya lleva estos ya varios años, ¿no? Gobernando la Ciudad de México y que ha sido el bastión de nuestra izquierda a nivel nacional, y cómo es que podemos ir avanzando y cómo esta ciudad ha sido de avanzada, ¿no? Y que necesitamos dejar este primer ejercicio bien consolidado, que todas y todos participemos, que realmente esta vez sí se publique. Ya hubo un ejercicio previo que no se pudo publicar, pero que ahora es importante que entre todas y todos lo construyamos. Por primera vez tener un plan para la Ciudad de México es un avance importantísimo, no solamente para la ciudad, sino para todo el país, pensando que somos un gobierno de izquierda que planea. Recuerden que hay países que planean a 100 años, ¿no? China planea a 100 años. Entonces, nosotros pensar a 20 años es un buen mérito, ¿no? Pero que tenemos necesidad también de ir pensando mucho más, ¿no? Por ahí también la jefa de gobierno apenas dijo justamente, ¿por qué no pensar en más años? Tendríamos que cambiar la constitución para que no solamente fueran a 20 años, sino que pensáramos a más años, ¿no? Porque sí tenemos que atrevernos a pensar en que tenemos la capacidad de planear incluso más en un contexto de tanta incertidumbre como el que hoy vivimos a nivel mundial. Tenemos la necesidad y la responsabilidad de planear la ciudad, las ciudades, nuestro país. Podemos planear a largo plazo justamente para evitar, digamos, todo lo que podría estar generando un contexto de tanta incertidumbre a nivel internacional. Entonces, sí podemos, sí tenemos la responsabilidad, y creo que todas y todos lo podemos generar de manera colectiva. Tenemos esa corresponsabilidad como ciudadanos politizados de esta gran ciudad tan diversa de México. Muchísimas gracias, doctora Beatriz Minguer, directora ejecutiva del área de prospectiva del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México. Realmente fue muy interesante esta reflexión porque nos hace ver cómo la planeación se puede hacer, como lo dice el propio instituto, de forma democrática. Y además, con este cierre que hizo la doctora Beatriz respecto a la necesidad de la planeación en un mundo tan lleno de incertidumbres, en un mundo tan lleno de muchísimas transformaciones, pero que la planeación al final nos va a ayudar a avanzar como país y como civilización a generar condiciones más adecuadas para la humanidad. Y bueno, cerramos este programa y agradecemos
este espacio a Unidad de las Izquierdas. Agradecemos también a las personas que nos han estado mirando desde sus diferentes lugares, y agradecemos muchísimo al equipo técnico que hayan hecho posible este evento. Muchísimas gracias a Alejandro, que aquí nos ha estado acompañando. Muchas gracias a todas y a todos.